Bien, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Esta es una mesa singular, especial. Somos básicamente académicos, no trabajamos en empresa ni de forma privada, pero sí que tenemos una amplia experiencia. Hemos tratado de seleccionar un pequeño grupo con experiencia de trabajo de 50 años o más, aunque seamos aparentemente jóvenes, y tenemos un rodaje muy amplio en nuestras especialidades. Cada uno somos especialistas bastante concretos en nuestro ámbito, en una época en la que no existía el concepto, la idea de turismo azul. Estaba empezando el turismo de sol y playa, cuando venían los nórdicos a invadirnos aquí en la costa mediterránea, pero todo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y nosotros hacíamos nuestro trabajo por nuestra cuenta con un entusiasmo enorme. Estas personas que aquí formamos esta mesa nos une algo especial, que es un enorme amor a la naturaleza per se, no la azul, ni la verde, ni la marrón de las montañas, sino un amor a la naturaleza. Y hemos empezado con ese amor a investigar, a trabajar en nuestro ámbito de trabajo, a hacer nuestros estudios, nuestros doctorados, nuestras oposiciones, etcétera, pero siempre metidos en unos ámbitos que en la actualidad podríamos calificar de este ámbito azul. Azul era evidente porque trabajamos en zonas costeras, vinculados en distintos ámbitos, o bien, como Milagros, en zonas sumergidas, subacuáticas. Entonces siempre ha existido esa vinculación a la cual nosotros no le hemos prestado mucho la idea de tratar de vincularla con el turismo, porque lo que hacíamos era, sin darnos cuenta, estar con turistas. Yo recuerdo que trabajaba de sol a sol en el verano en las playas, estudiando acantilados. Yo soy geólogo, trabajando esos acantilados, y cuando los extranjeros estaban allí mirándonos de forma extraña, nosotros cargados de mochilas, de palos, de martillo, y diciendo, estos señores y señoras, ¿qué es lo que hacen aquí?, en vez de estar con un bañador metido en la playa, ¿no? Era una situación un poco extraña, pero eso habla de ese entusiasmo que siempre hemos tenido en nuestro ámbito. En ese mundo, pues reunimos una parte de ciencia de la Tierra, de amor a las rocas, a las piedras, a la geología, pero es una geología de tiempo reciente, es muy singular, está muy vinculada con el medio ambiente porque trabaja con una dinámica de movimientos de la Tierra reciente, vinculada sobre todo a riesgos naturales, terremotos, movimientos de olas, corrientes, tsunamis, que están ahora muy de moda, desgraciadamente, y que no hemos dado la cuenta de la importancia que tienen debido a los últimos importantes que hemos tenido, como Japón o Indonesia, ¿no? Y dentro de ese mundo de la naturaleza, pues también tenemos un mundo cultural, donde los humanos de todos los tiempos, desde los prehistóricos hasta los actuales casi, pues se han movido en un entorno marino y, por tanto, han dejado su historia, una historia emergida, pero también una historia que se encuentra sumergida debido a los cambios de nivel del mar, de las corrientes, etc. Bien, en esa línea yo quisiera presentar a mis compañeros ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, digamos que un poco yendo de tiempos pasados con ese concepto geológico, de tiempos más antiguos a tiempos más recientes, a mi izquierda del todo, del ala izquierda, está José María Calaforra, que es catedrático de geodinámica, de esta disciplina de los movimientos de la Tierra, de los movimientos recientes, aquí en la Universidad de Almería. Ha trabajado en unos ámbitos de ese medio ambiente azul, pero también de algunos muy singulares que nos hablará después a continuación. Es director, como catedrático, es director de grupos de investigación, numerosos proyectos, infinitas publicaciones de investigación, todas vinculadas con este ámbito. Ha trabajado mucho en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, evidentemente, en temas de georrecursos, recursos hídricos, geología ambiental.
y es presidente de varias sociedades científicas también en este ámbito. Es un especialista en temas de karst, esas rocas calizas que están disueltas y forman las cuevas y nos dan un paisaje singular, patrimonial, de un valor enorme y que las tenemos muy cerca de la costa. Yo creo que en la península ibérica uno de los ejemplos costeros de karst más singulares pues, son las propias Islas Baleares. Y creo que algunos habréis visitado turísticamente algunas de esas cuevas costeras. A continuación tenemos a Clive Finlayson, que es un buen amigo, compañero, investigador hasta el extremo de temas biológicos, ecológicos. Él estudió zoología en la Universidad de Liverpool y se doctoró en Oxford. En la actualidad es director conservador de hace más de 30 años del Museo Nacional de Gibraltar y, bueno, colabora también con la Universidad de Gibraltar y el grupo que tiene está vinculado a esa universidad. Sus publicaciones son igualmente de alto prestigio y en número enorme, vinculados con un tema muy peculiar últimamente, debido a los descubrimientos en las cuevas de la cara este. Si alguna vez habéis visitado Gibraltar y habéis tratado de salir de lo que es la calle principal, Main Street, y vais a la fachada de Levante, observaréis unas cuevas grandiosas. Son tan grandiosas que caben catedrales dentro de ellas. No son muy profundas, pero son enormes. Y curiosamente hay un registro de sedimento que nos lleva muy atrás, a una historia que puede llegar a 200.000 años de historia. Y en esa historia de sedimento hay restos humanos, no de los nuestros, sino de unos primos nuestros que son los neandertales. De manera que es un patrimonio único, tan patrimonio único que ha sido recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y de ahí ese interés de que él esté concretamente aquí, porque es un patrimonio difícil de visitar, muy singular, muy interesante, porque es humano, es humanidad, y lo tenemos totalmente vinculado a la línea de costa, al mar, incluso posiblemente con restos submarinos, restos subacuáticos. Por último tenemos, y no por último, sino a lo mejor la primera, Remedios Alzaga, que se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla y se doctoró por la Universidad de Cádiz. Ella ha realizado su trabajo en arqueología, en excavaciones y posteriormente pues, se incluyó en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde el año 97, siendo directora en la actualidad del Centro de Arqueología Subacuática. Creo que es espectacular lo que nos puede contar y el interés de esa disciplina científica tan al alcance de tan pocos, pero que ella va a tratar de ver si podemos, haciendo un turismo ordenado, introducirnos en ese mundo subacuático. Yo animo a los más jóvenes, supongo que habrá algún emocionado que ya lo practique, pero que lo combine tanto el turismo con el disfrute cultural de ese patrimonio. Bien, ella no solo se dedica a investigar, a trabajar, a excavar, sino que realiza proyectos oficiales y además se ha dedicado intensamente a crear nuevos especialistas. Así que es una formadora. Bueno, pues una vez presentado y emocionado de que estéis aquí y de que nosotros también estemos aquí con esta línea de trabajo y dispuestos a que nos preguntéis lo que queráis al final de esta hora, yo voy a ir pasando la palabra para que ellos expliquen sucintamente el por qué están aquí, en 5 minutos aproximadamente cada uno, y vamos a empezar a mi izquierda con José María Calaforra. Sí, va, muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, yo he venido aquí más o menos para hablar por unos términos que son relativamente recientes. Son términos que se están utilizando como, fijaros la palabra geodiversidad, se parece mucho al término de biodiversidad, pero aquí estaríamos hablando de la diversidad de los aspectos geológicos que tiene la Tierra, que tiene el paisaje. O, por ejemplo, el término georrecurso. Georrecurso también es un término acuñado recientemente y lo que te está explicando o intentando decir es puntos de ese paisaje que tienen unas características geológicas
prácticamente únicas. Pues centrando estos dos términos y llevándonoslo, digamos, al mundo azul, pues es cuando yo aquí quería hacer una propuesta de cómo la geología también puede ser geología turística. Desde luego tenemos geoparques en España, que son lugares donde la gente va y observa la geología bien explicada y demás. Y uno de los geoparques que tenemos más cercano es evidente el que seguramente muchos de ustedes conocen, el Geoparque de Cabo de Gata. No solo es parque natural, sino que además tiene esa nomenclatura específica que se la da la UNESCO referida a características geológicas únicas. Es decir, que Cabo de Gata pues, seguramente tiene mucha geodiversidad y también tendrá muchos georrecursos. Nosotros, para intentar relacionar ese mundo de la geología, el turismo y el mundo azul, lo que hemos propuesto desde la Universidad de Almería es un proyecto en el cual nosotros vamos a visitar, en este caso desde el mar, los enclaves más significativos que podemos ver en la costa de Cabo de Gata, que es el ejemplo que más o menos les he traído. ¿Qué quiere decir esto? Hay una palabra que sí, está ya la transparencia está puesta, que hemos acuñado nosotros, se nos ha ocurrido así tal cual, que serían lo que llamamos los geoanclajes. Los geoanclajes son unas coordenadas geográficas que cualquier embarcación, cualquier barco puede utilizar para acercarse a ese punto, anclar en ese punto y observar la costa desde un determinado lugar. El ejemplo que tienen aquí es lo que se llama la cala de en medio. ¿Qué es este dibujo? Pues es lo que estaríamos viendo desde la embarcación, pero con una interpretación geológica de lo que estás viendo. Por ejemplo, esas partes más blancas o azulonas que tenemos ahí abajo, resulta que son unas cenizas volcánicas de hace más de 8 millones de años y se ven claramente en el paisaje, identificadas. No sé si puedo quitar, voy a hacer la prueba, sí. Ahí está, ¿veis? Y ahora paso para atrás, lo que estaríamos viendo absolutamente interpretado. Y por arriba pues hay unos materiales amarillentos que se ven ahí, que son unas calcarenitas, otras rocas distintas, que se depositaron encima del volcán y, digamos, lo tapizaron. Eso es una interpretación geológica, eso que tenemos ahí. Yo recuerdo uno de mis profesores de geología, decía que la geología es muy difícil. La geología parece fácil, pero lo que es difícil es de entender y de transmitir. Es complicada de transmitir a la gente, digamos, normal, que no ha tenido ese acercamiento nunca. ¿Por qué motivo? Porque nosotros jugamos con el espacio, en geología se juega con el espacio, y un espacio que normalmente tienes que verlo de manera tridimensional, complicado, por eso están estas figuras de aquí, y además jugamos con el tiempo. Yo os acabo de decir que las cenizas estas volcánicas que se depositaron en Cabo de Gata tienen 8 millones de años. Si os hubiera dicho 80 millones, os daría exactamente igual. Pero si os digo 4.500, también os da igual. Es decir, relacionar la geología con el tiempo geológico es complejo en nuestra mente, que es una mente absolutamente antrópica. Bueno, se trata de esto, de intentar hacer, nosotros tenemos identificados alrededor de 50 geositios costeros para realizar unas fichas interpretativas enormemente sencillas para que la gente sepa, aquellos que tengan una embarcación o bien una empresa, simplemente una empresa de guías que pueda utilizar esta información, llevar a los turistas a estos determinados puntos para ver geológicamente e interpretativamente lo que están viendo. Aquí en Cabo de Gata tenemos lugares absolutamente excepcionales. Seguramente les suena lo que es la playa de Mosul, donde teníamos allí, pues estaba Sean Connery, ¿no? Y Indiana Jones. Pues eso se interpreta, porque allí tenemos unas dunas fósiles fabulosas y desde la costa se ve mejor que desde la playa, muchísimo mejor. O acantilados o playas también como la playa de los Muertos. La playa de los Muertos se llama playa de los Muertos pues porque allí llegaban pues marineros que habían naufragado, etcétera, pero además eso tiene un sentido geológico. La playa de los Muertos está constituida por materiales, la arena no es volcánica, extrañamente, porque las rocas que están en la playa de los Muertos viene de lejos, de otro sitio distinto. Igual que transporta rocas geológicamente durante millones de años, transportaba también
los cadáveres de los marineros naufragados hasta esa playa. Ese tipo de cosas es lo que nosotros aportaríamos desde el punto de vista, ya digo, georrecursos, geodiversidad, a lo que sería ese turismo azul que está, desde el punto de vista geológico, a mi entender, todavía en ciernes. Sería una idea para progresar y para, de algún momento, no sé, yo sé que Diputación, por ejemplo, Diputación de Almería tiene unos mapas espléndidos relacionados con el mundo submarino de Cabo de Gata, con las cuevas, etcétera. Pues igual podríamos hacer una guía de este estilo para que todo el mundo la tuviera y fuera accesible la geología desde la costa. Muchas gracias. Ha sido perfecto. Siguiendo con el orden, nuestro amigo compañero Clive Phillinson tiene el interés de explicarnos en qué consiste su patrimonio, su relación con ese turismo azul y las dificultades y los beneficios de su zona para todo el mundo en general. ¿Se me escucha? Sí. Buenos días. Brevemente, me gustaría explicaros un poco cómo llegamos a tener la suerte de tener declarado un lugar de patrimonio dedicado a la cultura de los neandertales, que es solo el segundo en el mundo dedicado a esto por la UNESCO. El otro es Monte Carmelo en Israel. Solo hay dos. ¿Cómo llegamos a esto? Pues, en primer lugar, empezamos con investigación. Estas cuevas de Gorham y Vanguard tenían ya una tradición y nosotros comenzamos un proyecto de excavación ya en el año 89. No sabíamos lo que íbamos a encontrar. Lo mismo que os digo, que acabamos una campaña este verano y todavía estamos un poco con la boca abierta de lo que hemos descubierto este año y más por publicar. Entonces sigue saliendo y el potencial de depósito arqueológico en estas cuevas es enorme. A mí cuando UNESCO iba a declarar Patrimonio de la Humanidad, querían asegurarse de que las excavaciones nuestras no iban a vaciar las cuevas por completo. Y le hice un pequeño cálculo que fue el volumen de depósito que tienen las cuevas, la tasa de excavación, como vamos, y si estuviéramos volcados a vaciar la cueva, pues tardaríamos 800 años. Hay tanto material. Entonces, con eso ya convencimos un poco de esta idea. La cantidad de material es increíble. Eso también implica otras cosas. Esto es un proyecto intergeneracional. Yo nunca veré el fin de este proyecto porque la cueva podrán más que yo. Bien, como resultado de todos estos trabajos, pues y luego ahora explicaré un poco de qué va, pues llegamos a un punto donde pudimos llegar a proponer estos yacimientos para Patrimonio de la Humanidad. El proceso es larguísimo. Duró 6 años con muchas evaluaciones. El dossier final era de 1.800 páginas. Lo podéis acceder en la página de UNESCO, está todo allí. Y se declaró Patrimonio de la Humanidad en el 2016. Hasta entonces, generalmente, el proyecto se había dedicado a investigación. Y la investigación es importantísima no solo para indicar los valores de este sitio, sino para el final del día, ahora veniendo un poco a la interpretación, al público en general, yo estoy convencido que a la hora de interpretar lo que tenemos es que contar historias, contar cuentos, es decir, explicar las cosas de una manera que todos podamos relacionar. Y allí lo que tenemos, pues podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de cambio climático, subidas y bajadas del nivel del mar. Todo está allí registrado. Podemos ver cómo el mar, hay momentos que estaba más alto que en la actualidad y en muchos casos cuando el mar se retiraba y había una gran llanura costera fuera de las cuevas que era la que explotaban los neandertales. Además de esto, dentro de las cuevas el material nos indica qué tipo de vida llevaban los neandertales, qué consumían, qué no consumían. Hemos cambiado un poco el esquema de qué era el neandertal. Al final la conclusión que estamos llegando es que eran humanos como nosotros, muy adaptados a su medio y donde el factor costero era importantísimo. Cosas que antes nadie se pensaba. Por ejemplo, una de esas historias, los neandertales consumían foca monje, consumían delfines,
además de todo lo que esperábamos. Es decir, tenían una conexión con el mar muy directa. Bien, varios ejemplos de los tipos de historia que podemos contar y que son reales, son cuentos reales, que son los mejores. No tenemos que inventarnos cosas, son los mejores. A la hora de declararlo Patrimonio de la Humanidad, ¿cómo hacemos para maximizar el acceso al público? Las cuevas, el acceso es difícil, bajando un acantilado no es fácil, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que entrar en estas cuevas es pisar historia. Estamos pisando la arqueología. Entonces podemos causar daño. Entonces eso no podemos tener un turismo en masa por esos dos factores. Entonces pusimos un cupo, el cupo continúa hoy y tenemos una lista de espera para visitar las cuevas de 2 años ahora mismo, si es un cupo de 120 personas al año, exceptuando los arqueólogos y los investigadores. Entonces teníamos que tener alternativas para ofrecer visitas a estas cuevas para mayor público. En segundo lugar, creamos una plataforma que existía en unas baterías antiguas militares y un centro de interpretación donde se pueden ver las cuevas de arriba sin tener que bajar y causar daños. Y ahí se presenta toda la historia de las cuevas y del acantilado, toda la historia geológica y de los neandertales, en este pequeño centro de interpretación donde se tiene un PowerPoint preparado y tenemos un intérprete que al llegar a los grupos grandes va explicando todo lo que se puede ver. Esto ha tenido bastante éxito. Y en tercer lugar, trabajando con las empresas locales que salen a avistar delfines, etcétera, pues tenemos un pequeño proyecto con un narrativo donde se ofrece la visita a las cuevas, un poco con lo que comentaba José María, desde el mar. Y entonces desde el mar se puede uno acercar muy cerca a las cuevas y dar esta interpretación. Esto también tiene otro punto muy interesante que quizás lo que estoy comentando sea un poco el puente entre el ponente anterior y el que sigue. Y es que cuando estamos flotando fuera de estas cuevas, parte de lo que decimos es, bueno, estamos flotando en lo que era el terreno, el territorio de los neandertales. Y parte de nuestro equipo hemos estado también, Geraldine y su equipo, buceando, buscando restos, evidencias de neandertales en el fondo del mar. Y una de las experiencias muy bonitas en el barco es cuando decimos, bueno, ahora estamos aquí en la cueva y ahora nos vamos a alejar hasta 4,5 kilómetros. Cuando las cuevas se ven muy pequeñitas, decimos, aquí estaba la playa en el momento de los neandertales. Y estamos interpretando un poco no solo el territorio del neandertal, sino los efectos de cambio climático y subidas y bajadas de nivel del mar. Es un poco resumiendo, no sé si me he pasado en el tiempo, una idea que es tener un poco, usar la imaginación para a la hora de interpretar y hacerlo lo más accesible posible, pero ojo, siempre teniendo en cuenta que es patrimonio y lo más importante es conservar ese patrimonio. Gracias, Clive. Siguiendo un poco con esa línea desde lo más emergido a lo más sumergido y desde lo más antiguo a lo más reciente, pues Milagros nos va a comentar muy sucintamente su experiencia, no en la parte emergida creo, pero más bien con lo que le ocupa en la actualidad y los últimos años, que es la zona subacuática. Muchas gracias. Bueno, como una pequeña introducción, el Centro de Arqueología Subacuática, como bien ha dicho Joaquín antes, es una institución que pertenece al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Tiene su sede en el balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, que es un edificio que se encuentra sobre la emblemática playa de La Caleta en Cádiz. Y nosotros abrimos nuestras puertas en el año 1998 y desde ese momento hemos venido trabajando en la investigación, en la documentación, protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía, pero también en la formación de profesionales en esta disciplina. Y desde este trabajo somos muy conscientes que la gestión de este patrimonio arqueológico subacuático y el patrimonio cultural costero también puede desempeñar un papel muy significativo como motor de turismo, tal y como pueden ver en la imagen, ¿no? Como atracción turística de interesados
vinculados de la historia y la arqueología, dado que son sitios emblemáticos que proporcionan experiencias únicas, emocionantes a estas personas que están interesadas en su pasado. Atrae a turismo de buceo y de snorkel, a una educación ambiental y cultural, puesto que estos yacimientos son unas plataformas desde donde podemos educar en la protección del patrimonio cultural y también del patrimonio natural. Desarrollo de rutas turísticas con el consiguiente beneficio de las comunidades locales. Una investigación científica que nos lleva a una comprensión tanto de nuestro pasado como de nuestra cultura, y un turismo sostenible que hace que este patrimonio se preserve para las generaciones futuras. Un desarrollo de infraestructuras turísticas, porque podemos crear centros de visitantes, visitar el propio yacimiento, como hemos visto, como un museo vivo, y una creación de servicios relacionados con esta materia. Una colaboración internacional y también una colaboración con centros nacionales en todo lo referente a la investigación, a la conservación y al turismo. Y, cómo no, un marketing y promoción que aumentaría la visibilidad de este patrimonio. Bueno, pues desde el CAS, desde el Centro de Arqueología Subacuática, venimos desarrollando una serie de proyectos, algunos recientemente, en este sentido. Uno de ellos es en el municipio de Marbella, donde hemos empezado a estudiar los restos de un pecio, de un barco hundido, con la hipótesis inicial de que se trate de un buque de Estado del Real Fernando hundido en esta zona en el año 1760. Hay que decir que es un yacimiento que está a escasamente 200 metros de la orilla y a 6-7 metros de profundidad, en unas aguas que generalmente son claras y que son asequibles no solo para el que sabe bucear, sino que se puede llegar con aletas, gafas y tubo. Aunque queremos llegar más allá, como hemos visto antes en el vídeo que nos presentaban desde Malta, en realizar una recreación en 3D. Aquí arriba ven una imagen de este pecio. Es una fotogrametría de alturas, y lo que se ve es el costado de estribor de este navío. Bien, pues para el año que viene queremos completar esta investigación con la investigación de otro naufragio, muy cercano también a la costa, está solo a 3 metros de profundidad, en aguas también claras, y creemos que se corresponde con un buque comercial italiano, el Gagliano, que salió de Nápoles, dirección Marsella, donde, entre otras cosas, cargó ladrillos y cal, y su destino final iba a ser Buenos Aires, pero dice la documentación que se hundió por la zona de Marbella. Para la puesta en valor de estos yacimientos se está trabajando, lógicamente, con el municipio de Marbella. Queremos trabajar con los centros de buceo y con todos aquellos operadores turísticos que estén interesados en realizar estas rutas. Y, cómo no, y lo más importante, realizar muchas charlas, no solamente divulgativas, sino de concienciación para la conservación de este patrimonio. Y sí es verdad que ha sido la primera vez que este tipo de proyecto se lleva a cabo en Andalucía de forma global. Otro proyecto también reciente es un proyecto I+D+I de concurrencia competitiva de fondos Next Generation, que oíamos anteriormente, de ciencias marinas. Se llama Vestigium, Arqueología y Paleobiología Intermareal, el patrimonio en las playas de Cádiz como motor económico y de participación social, en la que se nos ha concedido 235.296 euros. Lo que intentamos es analizar los restos arqueológicos que se localizan en zonas intermareales, que son yacimientos que están en peligro de destrucción por las subidas del nivel del mar, por el desarrollo costero o por actividades antrópicas. Pero es un patrimonio que nos ofrece la oportunidad de poderlo visitar in situ sin necesidad de saber bucear para visitarlos. De esta forma, al turismo de sol y playa se le puede ofrecer una alternativa diferente, una alternativa cultural, innovadora, y se podrá también desarrollar fuera de la temporada de verano.
Este trabajo lo vamos a efectuar en 5 hitos que irán desde Cádiz hasta Tarifa. Y son unos hitos en los que tenemos una gran variedad de restos, van desde la prehistoria a la época contemporánea. Tiene una conexión con el patrimonio natural y un atractivo para el turismo. Por lo tanto, lo que queremos es crear 5 rutas iguales, pero para distintos colectivos de personas, porque la idea es que sean rutas sin barreras, que sean rutas inclusivas, que se puedan replicar después en cualquier punto de la costa de Andalucía o de donde sea. Con respecto, finalmente, a la transferencia de conocimientos, una línea de trabajo en la que el Centro de Arqueología Subacuática ha trabajado desde su apertura es en la difusión con los programas de visitas guiadas a nuestra sede, en donde intentamos explicar el valor del patrimonio arqueológico subacuático y las dificultades que implica este trabajo, sobre todo a los más pequeños. Participación en cualquier jornada europea de patrimonio, de arqueología, noche de investigadores, café conciencia y todo aquello que nos permita llegar a la sociedad, con productos de difusión gratuitos que están en nuestra web, con talleres para familias, visitas teatralizadas y nuestra participación en proyectos de concurrencia competitiva de la FECIT, del Ministerio, como Sumérgete en la arqueología subacuática o el que están viendo aquí, divulgando Ciencias sin barreras. Es crucial. Creemos que es crucial que para la gestión de este turismo en torno al patrimonio arqueológico subacuático y al patrimonio cultural costero sea realizado de una forma sostenible, respetando la integridad de los sitios y minimizando el impacto ambiental que podamos causar, porque creemos que solamente de esta forma este patrimonio va a poder ser aprovechado por generaciones futuras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos a una nueva fase como continuidad de esta presentación. Ya sabemos más o menos qué utilidad tiene, lo que hacemos cada uno, en qué trabajamos. Y ahora vamos a pasar a una fase de preguntas. Yo tengo algunas preparadas para mis colegas, pero quiero cambiar un poco el modelo que se me había sugerido y quiero daros la oportunidad de que podáis también preguntar, pero no preguntar de manera suelta sobre algún interés, que podemos dejarlo al final si quedase tiempo, sino sobre las propias preguntas que yo voy a ir haciendo y que ellos van a ir explicando, tratando de contestar. Si queréis alguno sugerir algo, preguntar algo, algún interés sobre esa pregunta, pues no sé si se os puede facilitar algún micrófono o he roto demasiado el ritmo del... ¿Después? Ah, perfecto, perfecto, porque así lo hacemos un poco más vivo. Bien, mi primera pregunta va dirigida de nuevo hacia lo más antiguo, la geología, y en ese sentido a José María Calaforra le quería preguntar, porque todo el estudio de investigación ha generado una nueva verborrea, unas nuevas palabras, una nueva manera de ver, unas nuevas ideas, bueno, y algo importante, por ejemplo, los geoparques. Los geoparques que aglutinan una historia del pasado muy interesante y que es muy fácil de ver, de visualizar, de recorrer en el campo y por eso necesita de una protección. Pero también tenemos otras palabras un poquito más antiguas, no demasiado, pues que son georrecursos, la geodiversidad. Igual que la biodiversidad es más conocida para todos, pues tenemos también la geodiversidad. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle cómo estas nuevas palabras, cómo estas nuevas ideas influyen en la conservación de estos sitios y, sobre todo, también en la puesta en valor para un turismo. Sí, bueno, desde luego, es decir, cuando nosotros empezamos a utilizar este tipo de apellidos, ¿no?, al medio ambiente, que son apellidos nuevos, pues supone una cosa muy importante, que estamos intentando reflejar características únicas en un entorno, de tal manera que al mismo tiempo lo que estamos haciendo es protegerlo. Por ejemplo, un georrecurso que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar, que es la geoda gigante de Pulpí. Eso es un georrecurso. Cristales de casi 2 metros de longitud, de yeso, y que los tenemos aquí al lado, los tenemos escasamente a 80 kilómetros. Pues esos grandes cristales
han sido protegidos gracias que han sido nombrados monumento natural, georrecursos de la Junta de Andalucía, etcétera, y ahora han entrado en valor. Vamos, os diré, fijaros si han entrado en valor que actualmente el beneficio está del orden de 1,5 millones de euros al año. Con lo cual, para un pueblo relativamente pequeño como puede ser Pulpí, pues no está nada mal. Además, la geoda gigante de Pulpí está relacionada con Cabo de Gata, está relacionada con el mundo azul, porque está relacionada con el volcanismo que aquí se produjo hace más de 8 millones de años y generó esa maravilla geológica. Es decir, utilizar estas nuevas palabras sirven en realidad para al final proteger el medio ambiente. Y yo estoy de acuerdo en esta verborrea, que la verdad que lo es, pero estoy de acuerdo en intentar utilizarla y transmitirla al público de una manera genérica. ¿Alguien interesado en profundizar en un tema que además es local y de un interés que es mundial? Pues la geoda de Pulpí o Cabo de Gata son ejemplos únicos en el mundo, únicos en el mundo. Con respecto a Clyde Phillinson y en ese tema de la conservación, pues estamos trabajando con un patrimonio de la humanidad costero que explica además la historia de una humanidad prehistórica y también de unos humanos como nosotros, que nos llamamos humanos modernos, ya no somos cromañones, somos humanos modernos, y la coexistencia de esa fauna, de esas personas, en un ámbito costero que se tenía obligatoriamente que alimentar y vivir en esa zona. ¿Qué medidas entonces estáis pensando o utilizáis, aparte de lo que has dicho de la visita, para favorecer la conservación de ese patrimonio que, bueno, de alguna manera no se puede cerrar con verjas, unas cuevas de 30, 40 metros de alto y otros 40 metros de ancho de boca de entrada? Pues no se puede colocar una reja ni protegerla y están abiertas al mar hacia cualquiera que se quiera acercar. Sí, bueno, tenemos... las cuevas están declaradas dentro de la legislación local, están protegidas, entonces el acceso está controlado. Hay varios tipos de vigilancia, no quiero entrar en muchos detalles de eso, pero 24 horas está muy, muy protegido el acceso. Pero también nos preocupan otras cosas, nos preocupan cosas como posibles subidas de nivel del mar en el futuro y hemos puesto zonas de protección con unas estructuras llamamos gabions, no sé cómo se traduce. Gaviones. Por si en un futuro pues hay subidas de nivel del mar de este tipo. Desde luego, en los años recientes, las tormentas de levante parece ser cada vez peores. Y entonces ahora mismo estamos tranquilos, pero hay que siempre estar encima. Otra de las cosas que tenemos evidentemente un plan de gestión para el lugar. Ahora hemos tenido aprobado para los próximos 5 años. Dentro de eso también hay un plan de investigación y todo está muy prescrito. Y dentro de esto hay un monitoring, un seguimiento de todas las partes del yacimiento, no solo las cuevas, sino la parte alta. Algunas de las partes altas que no comenté antes, que no son las cuevas, están abiertas al público. Entonces se puede entrar en partes unos paseos como los Mediterranean Steps, con una vegetación autóctona. Se puede pasar, es dentro del patrimonio de la humanidad, pero no se puede causar ningún daño por la arqueología. Entonces tenemos seguimientos, incluso cuando hacemos excavaciones, cuando hay visitas, fotográficos, etcétera, y siempre hay un control por si hay que reaccionar, porque es tan sensitivo el lugar que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces es siempre estar un poco, intentar estar 1 o 2 pasos adelante para cualquier cosa que pase. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo creo que alguien quería incluso preguntar, porque son unas cuevas muy interesantes, forma parte de nuestro Mediterráneo, es un sitio crucial, el Estrecho, África, y alguien yo creo que debería preguntar cómo se puede acceder a esas 120 personas seleccionadas para visitarla, ¿no? Supongo que a lo mejor alguno de vosotros alguna vez estaré interesado en ver esos patrimonios de la humanidad tan únicos y tan cercanos a nosotros mismos. Para acceder dentro de la cueva, porque claro, se puede acceder de otras maneras. Sí, pues simplemente tenemos página web y hay un email y se solicita y se va por orden de solicitud. Es tan simple como eso. Gracias, Clyde. Bueno, a Milagros yo quería preguntarle, y ya sumergiéndonos,
si es compatible el acceso de estos yacimientos arqueológicos subacuáticos con esa preservación, con esa conservación. A ver, los yacimientos arqueológicos subacuáticos se están visitando ya, ¿vale? Lo que pasa que sí es necesario que se visiten a lo mejor con un mayor respeto, tanto para el patrimonio histórico como para el patrimonio natural que exista en esa zona. Es muy importante, lo hicimos en su día, estamos trabajando también en ello, el aplicar las figuras de protección que establece nuestra legislación, hacer una protección jurídica de este patrimonio y establecer, en el caso de que fuese necesario, unas instrucciones particulares para poder acceder a cada uno de los yacimientos. Pero también es muy importante que empecemos a trabajar en la protección física del yacimiento. No puede ser que las embarcaciones lleguen y lancen el fondeo. Tenemos que colocar fondeos fijos de forma que las embarcaciones amarren en esos fondeos fijos y no golpeen ni el yacimiento ni el patrimonio natural. Por otro lado, hay que hacer estudios de la carga que soporta el yacimiento, como ha pasado con la cueva en Gibraltar, ¿no? Tenemos que saber cuántos buceadores soporta el yacimiento al mismo tiempo. Y, como decía antes, insistir mucho en la concienciación de las personas que van a asistir allí e incluso pedir una serie de titulación específica antes de acceder al yacimiento. Sí. Y esta puesta en valor de estos yacimientos, ¿cómo puede repercutir en la economía local del entorno? Hombre, yo creo que positivamente, ¿no? La economía azul, entre otras cosas, incide positivamente en el crecimiento tanto económico como social de un territorio. Creo que esta puesta en valor, como decía, puede incidir positivamente en la creación de nuevas empresas, ampliación de las existentes, creación que los centros turísticos, por ejemplo, y los centros de buceo tengan más clientes, que la llegada de turistas haga que bueno, se tenga una mejora en el hospedaje, en la hostelería, pero también bueno, es necesario que tengamos en cuenta ese componente social, ¿no? Y que tengamos en cuenta lo que, antes de iniciar un proyecto, lo que esa sociedad nos está pidiendo, cómo ven ellos su patrimonio, qué nos están pidiendo, porque muchas veces desde un despacho creamos el proyecto magnífico, lo realizamos, pero luego no tiene ninguna repercusión en la sociedad. Creo que si aunamos esos dos aspectos, podemos llegar a tener una economía sostenible y un crecimiento social. Gracias. José María, tú como geólogo y además teniendo unos puntos y unos parques geológicos tan singulares en tu zona y que has estudiado y has trabajado, ¿cómo crees que esa economía azul, ese turismo azul, se puede desarrollar a partir de estos lugares singulares geológicos? Ya has dicho que entender la geología es complejo. Entonces, ¿cómo podría desarrollarlo? No. ¿Me das micrófono? Gracias. Es un poco lo que he explicado al principio, es decir, acercar la geología a la gente, y si vamos a acercar la geología de la costa, la tenemos que hacer precisamente desde embarcaciones. Es la idea que he querido transmitir con esa transparencia que os había puesto, ¿no? Entender la geología de la costa sigue siendo complejo. Entonces la tenemos que interpretar, la tenemos que redibujar. De ahí la creación de esas fichas que podían ser utilizadas, como he dicho, por distintas empresas que estén relacionadas con la economía azul, para tener una alternativa turística que sería una alternativa geológica. Estamos hablando ya de geoturismo, incorporar el geoturismo precisamente a esa economía azul, como una nueva idea. Esto es lo que se nos ha ocurrido desde la Universidad de Almería, seguramente tendríamos otras, pero esto de los geofondeos o geoanclajes en cada punto, interpretar una cosa que estás viendo, la maravilla de la cala de la Vela Blanca,
todos esos materiales que hay ahí, por qué son blancos, etcétera. Intentar verlo desde el punto de vista geológico y no solo una fotografía, es lo que yo os propongo aquí. Una nueva visión de la costa desde embarcación con una interpretación de carácter geológico. ¿Y cómo ha cambiado la filosofía de conservacionista, geológica conservacionista de los científicos, por ejemplo, con la geoda de Pulpí? No está en la costa, está algo más al interior, aunque está todo dentro de ese ámbito de los volcanes, del Mioceno, etcétera. Claro. ¿Y cómo se ha cambiado de esa conservación extrema ahora tratar de ofrecerlo a la visita? ¿Cuál ha sido el cambio yo creo que el salto realmente ha estado en decir que esto se tiene que conservar, se tiene que exponer al público a la vez, pero se tiene que conservar, como he dicho antes. Entonces, la entrada del medio ambiente en el turismo es lo que ha permitido, por ejemplo, proteger lo que estabas comentando de la geoda de Pulpí. La geoda de Pulpí está monitorizada en tiempo real, minuto a minuto, desde la geoda hasta la Universidad de Almería. Y toda la gente que la visita está absolutamente controlada con 15 personas, etcétera. Es decir, estamos poniendo herramientas de conservación medioambiental para que el georrecurso, que es un georrecurso único a nivel mundial, siga siendo un georrecurso y no acabe siendo pues algo absolutamente destruido que nunca más se visitará, ¿no? Sí, sí. El medio ambiente para mí ha sido la clave para empezar que la geología entrara dentro del mundo turístico. Yo quisiera preguntarle a Clay también, como experto y nacido en el estrecho de Gibraltar, en ese cruce de 2 mares y 2 continentes, pues es una zona clave para el mundo. Y ahora mismo también, con estas situaciones bélicas en las que estamos, también lo son, ¿no? Entonces, ahí hay una especie también de parque transmarítimo, transfronterizo, transcontinental. ¿Cómo se podría alternar algo no exclusivo, por ejemplo, de las cuevas de Gibraltar, sino algo más amplio, con una idea, con una mentalidad más amplia y donde el mar lo es todo? El mar lo es todo y volviendo a la idea de contar historias, el mar ha servido de puente o de barrera a través de millones y millones de años. Yo creo que la oportunidad de itinerarios, digamos, utilizando el mar, que al final prácticamente todas las culturas humanas, incluso los fenicios, llegaban siempre por el mar, de utilizar el mar como puente para itinerarios transcontinentales y entre 2 mares, digamos, pues es algo que yo no creo que se realice ahora y podría ser una idea muy, muy interesante, creo yo, con todas las historias que puede contar. Cruzaban los homínidos, no cruzaban los homínidos, cruzaban otras especies, ¿qué pasaba? Son miles y miles de historias que se pueden contar con un telón de fondo que es espectacular, topográficamente. Sí, además el tema de la navegación. La navegación cada vez, a medida que en arqueología se está trabajando, nos vamos más atrás en el tiempo y tú de eso a lo mejor nos puedes contar algo, ¿no? Hombre, el estudio de la navegación, pues desde época prehistórica, con esas canoas, el mar siempre ha sido el punto de unión. Se ha necesitado siempre para buscar alimentos, se ha necesitado siempre para buscar otros territorios y poco a poco fuimos pasando de esas canoas, que aún se siguen utilizando en muchos sitios, a ese gran boom de arquitectura naval que hizo posible que pudiésemos navegar cada vez más lejos y empezar a crear ese mundo que creemos que global, que creemos que es una cosa muy actual, sí, pero que ya existía anteriormente con ese comercio de distintas mercancías y personas a lo largo de la historia. Sí, y con los descubrimientos recientes, ¿hasta dónde te llevarías por ahora el comienzo de la navegación? Y en este caso, navegación en el Mediterráneo. Navegación en el Mediterráneo. 4.000 años, 5.000 años. Hombre, siempre se ha dicho que de época prehistórica ya se estaba navegando, ¿vale? Claro, claro. Con esas canoas. Creemos que es una cosa actual y no es así. Sí, sí, sí.
Bueno, hemos consumido el tiempo casi. De todas maneras, si alguno de los presentes está interesado en hacer alguna pregunta particular, estamos abiertos a contestarla. Pues sí. Sí, enhorabuena, muy inspirador. La pregunta es muy concreta respecto a si han considerado presentar esas estupendas ideas. Se ha hablado de África, se ha hablado de la protección de patrimonio cultural en el marco del próximo Interreg NESMED, que se va, el NESMED, o en Interreg-MED, o todos estos proyectos de cooperación interregional que financia Bruselas, sin más. Sí, bueno, desde ese punto de vista de colaboración internacional tenemos aquí un representante, Clive Finlayson, y hemos hecho, de hecho, proyectos de colaboración Interreg. Y lo hemos tenido y para hacer incluso pues eso que él ha comentado antes, de lo que era el paisaje de la ocupación costera neandertal, con un nivel del mar más bajo, que pudo bajar hasta 100 metros, cosa sorprendente, el nivel del mar, cuando esos humanos habitaban la costa, pues hay un paisaje con unas evidencias que están sumergidas. Para eso ha hecho falta proyectos internacionales. Ahora, de cara al futuro, pues a lo mejor tú puedes contarnos algo más. Pues en ello estamos, intentando buscar financiación de proyectos europeos, tanto a nivel de Centro de Arqueología Subacuática como a nivel del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ¿no? Que alguno hemos pedido y estamos esperando a ver qué nos contestan. Sí, ¿alguna Pero otra todo pregunta? bienvenido sea. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Ya nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Encantado con los organizadores de habernos invitado y estamos a vuestra disposición por los pasillos para lo que necesitéis. Y ahora, como va a haber café, pues ahí estamos. Muchas gracias.